Listo. ¿A usted le sale que está grabando? Sí. Buen día, profesor. A continuación vamos a exponer uno de los 4 ejercicios que teníamos del compromiso 302. Quienes lo construimos fuimos Daniel Cárdenas y quien le está hablando, Brian Torres. Así que bueno, en este caso nosotros vamos a elegir el ejercicio número 2, que particularmente nos pareció más interesante. Entonces, la manera más directa y más relativamente sencilla de solucionarlo es a través de una tabla. Entonces, definiendo cómo es la función y que nos dan dos límites, el límite inferior y el límite superior, a partir de ahí ya podemos comenzar a construirla. En donde la primera columna estarían los límites inferiores y la segunda columna estarían los límites superiores. Ahora, debemos, el límite inferior, que está representado por xy, pues bueno, equivale a 1. Y xs, que es el límite superior, está representado por 1.6. Ahora, para pasar al intervalo actual, debemos multiplicarlo y dividirlo entre 2. Eso nos da 1.3. Este 1.3 está representando lo que es xa. Ahora, Tomarlo. para f de xy, lo único que hacemos es tomar esta ecuación que ya nos están planteando, esta función, y reemplazar las x por lo que nos está pidiendo, es decir, xy. Entonces este valor de xy, que es 1, lo vamos a reemplazar donde están todas las x. De tal manera que pues la fórmula implementaría el 1 en lugar de la x. Y eso nos daría, pues bueno, menos 1. De igual manera, en la columna de f x sub a, donde planteamos de igual manera toda la función, la operación, y reemplazamos la x por lo que nos está pidiendo, xa. En este caso, 1.3. Eso nos da 0,26. Y ya en este caso, lo que nos pide es la multiplicación o el producto de estos dos valores anteriores, de f x sub y f x sub a. Esta multiplicación nos daría menos 0,26. Ahora, esta es la primera iteración. Toda esta es la primera iteración. Vamos a pasar a la segunda, pero ya en la segunda tenemos que tener en cuenta este valor, que es lo que nos va a definir qué vamos a reemplazar, o xy o xs. ¿Según qué? Bueno, según las reglas que nos imponen a través de si esta multiplicación que acabamos de hacer, el producto fx sub y por fx sub a es mayor que 0, reemplazamos xy por xa. Y si esta multiplicación nos da un resultado menor que 0, reemplazamos xs por xa. Entonces, volviendo a la tabla, tenemos que el valor fue menor que 0. Entonces, recordando, si es menor que 0, reemplazamos xs por xa. Entonces, nos dirigimos a la segunda iteración y tenemos que reemplazar xs por xa, según la regla. Y eso es lo que se efectúa, como se ve. El xa anterior fue 1.3, entonces el xs lo reemplazamos por 1.3. Y continuamos de la misma manera. Sumamos y dividimos entre 2, reemplazamos en la respectiva función con xy por un lado, por el otro xa, que claramente cambió porque cambiamos xs, entonces pues automáticamente todo cambiaría. Y la multiplicación. Como vemos, en este caso nos dio positivo, entonces ya aplicamos la otra regla. Si el producto da un número mayor que 0, reemplazamos xy por xa. Y es efectivamente lo que podemos ver aquí. El xa anterior fue 1,225 y reemplazamos xy por xa, 1.225. Y así sucesivamente continuamos bajando, aplicando la respectiva fórmula. Cuando nos dé negativo, pues bueno, cambiamos xs por xa. Cuando nos dé positivo, cambiamos xy por xa.
¿En qué punto nos debemos detener? Que es una de las partes más importantes. ¿En qué momento podemos encontrar un resultado tangible? Y es cuando el producto me dé 0,4 ceros seguidos. Ahí pues entendemos que llegamos al punto en donde la gráfica intersecta con el eje X. Ese punto exacto viene a representar la raíz puntual. ¿Cuál es la raíz? El intervalo actual. Entonces, de esta manera encontraríamos la raíz. Calcule la raíz mediante el método de bisección, pues la raíz sería 1.250 y lo hallamos cuando nos dé 0, seguido por 4 ceros. Ahora, es importante hallar o encontrar lo que es el error absoluto. Eso lo va a explicar mi compañero. Bueno, gracias compañero. En cuanto al error absoluto, pues primero tenemos que hacer una serie de pasos en los cuales tenemos en cuenta la columna XY y XS, que como podemos ver, esta nos muestra como el reemplazo que debemos hacer sobre la función, la función de XA. Entonces tenemos que si el número es negativo por debajo de 0, pues se reemplaza por XS. Y si es positivo, como ya lo decía mi compañero, pues se reemplaza por XY. En cuanto a la columna del cambio, tenemos que esta columna nos da es el mismo valor del intervalo actual, ¿no? Y así sucesivamente en cada una de las secciones y filas. El error verdadero que sigue es el resultado del reemplazo de la función de x sub a. Y pues al final ya se hace una sumatoria. No, mentiras, se deja así normalmente con la última intersección. En cuanto al error absoluto, tenemos que esta es la resta del límite inferior con el intervalo actual y luego este se divide por este mismo intervalo actual, lo que nos va a dar un porcentaje, como vamos aquí en la primera sección, que es 23,08%. Así vamos realizando en cada una de las secciones con la fórmula anteriormente planteada, que es la resta del límite inferior sobre el intervalo actual y este se divide sobre el intervalo actual. Así sucesivamente por todas, hasta el punto límite, que es cuando llegamos a cero, y como ya lo explicaba el compañero Brian, que ahí es donde nos da el resultado de la raíz que estamos buscando, ¿no? Y ya con esto finalizamos lo que sería el ejercicio número 2 de calcular la raíz de la función, de dicha función. Listo, profe, muchísimas gracias.